Bueno, pues vamos a iniciar nuestra última parte de la clase final y justamente con la materia de economía matemática, pero les decía, les iba a colocar el ejemplo por si faltan anotar algún detalle relacionado con el problema que vimos previo a nuestro último receso. Ok, bueno. Bien, continúo entonces y vamos a entrar ahora al tema, y aquí lo voy a colocar, voy a cambiarla aquí por economía matemática. Ahí está. Y entonces vamos a ver el último concepto, que es el concepto de elasticidad. ¿Ok? Bueno, de aquí vamos a borrar toda esta parte de las ecuaciones. Bueno, ¿qué es la elasticidad? Bueno, pues aquí la elasticidad es un concepto en economía que relaciona la parte de la demanda versus el precio. Entonces, vamos a ponerlo aquí, concepto económico que relaciona la demanda de un producto con su precio. Ok, fíjense bien. En este caso, el hecho de que lo relacione es mediante, lo voy a poner así entre paréntesis, mediante una proporción. Recuerden que una proporción no es otra cosa más que una fracción. Entonces, estamos relacionando cómo está en función el producto, la demanda del mismo, con su respectivo precio. Si damos un ejemplo cotidiano, por ejemplo, ahora que inició el COVID, la demanda de los cubrebocas se hizo demasiado, inclusive el precio tendió a elevarse, justamente porque tenían ciertas características que prevenían contra el COVID previo a las vacunas. Entonces, aquí lo que se tenía era justamente que había mucha demanda y el precio también crecía a la par. Inclusive, digo, hoy en día, estamos hablando de 2022, se puede ver que el precio de los cubrebocas ahora ha bajado a comparación de cuando inició el COVID. Entonces, a eso se refiere la elasticidad, que tanto se van relacionando la demanda del producto con su respectivo precio, ¿sale? Entonces, bueno, llegado a este punto, tenemos que determinarlo mediante una fórmula. Entonces, en efecto, la elasticidad es una fórmula y lo vamos a denotar con la letra griega eta, ¿sale? Déjenme aquí, voy a poner una ecuación. Voy a poner tamaño 18 y aquí me quedaría eta es igual, y ojo, aquí habría una proporción, como les decía, en términos de la demanda y el precio. Entonces, ojo acá, lo vamos a poner como P, que es el precio. A ver, sería P sobre X, y aquí vamos a poner la derivada de X con respecto a P. Entonces, aquí ya lo tendríamos. Esta es la fórmula de la elasticidad, de donde P, vamos a ponerle así, P es el precio del artículo, y el valor déjenme aquí, voy a colocarlo, X es la cantidad
de productos solicitados. O bien, hasta cierto punto lo vamos a poner como la demanda, es decir, cuántos se requieren de esos productos. El hecho de colocar, en este caso, DXDP significa, y déjenme ponerlo así. Ok, es una fracción, sería DX sobre DP. No es otra cosa más que la variación del precio con respecto a la demanda del producto. Entonces, ojo, ahí están los parámetros involucrados. Ahora, algunas veces muchos libros le suelen poner aquí al inicio un negativo. Eso está bien si es que vamos desde la perspectiva donde el curso no fuese economía matemática, sino fuera nada más economía. Se agrega un menos justamente para contrarrestar porque algunas cosas nos van a salir negativas y como estamos hablando de qué tanto se están relacionando, entonces no podría haber un número positivo. Sin embargo, en nuestro curso de economía matemática, como englobamos la matemática adentro, no como algo meramente conceptual, sino su justificación mediante las mismas, entonces aquí no es necesario que coloquemos el menos, porque quizás si ustedes buscan más adelante concepto de elasticidad, entonces les va a parecer que es un negativo, pero les quiero aclarar que sí, en efecto es un negativo cuando el curso está orientado a economía pura, es decir, donde mayormente impera la teoría y son muy pocos los problemas que se dan de aplicación, pero como es economía matemática, buscamos el por qué es cierto la parte de estos conceptos económicos, ¿vale? Entonces, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Entonces, en la elasticidad, nosotros podemos tener tres tipos de casos. Entonces, déjenme borrar esta parte y les voy a poner una tabla y les explico rápidamente a qué me refiero con los tres tipos de elasticidad. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos lo siguiente. Déjenme aquí, voy a enviar al fondo la imagen para que pueda ir leyéndolo. Dice aquí, la demanda es elástica si eta es menor que -1. Aclaro, esta letra griega, es más, me faltó ponerlo aquí, entre corchetes, se llama eta, ¿sale? Es del alfabeto griego, es como una N. Entonces dice, la demanda es elástica si eta es menor que 1. Eso significa que el cambio porcentual de la demanda es mayor que el cambio porcentual en el precio. Lo que se refiere a este concepto es que de pronto hay a veces algunos productos donde tanta es la demanda, pero su precio empieza a bajar. Es decir, eso es un ejemplo como la parte de las ofertas, que es decir, hay mucho producto y más aún, por ejemplo, cuando son, pensemos en la ropa, cuando es cambio de temporada, dicen toda la tienda al 2x1, entonces evidentemente va creciendo la demanda, es decir, más gente lo requiere y va bajando el precio, eso es a lo que se refiere cuando la demanda es elástica, ¿sale? Dice aquí, la demanda es inelástica si eta varía o fluctúa desde -1, es decir, es más grande que, perdón, es más pequeña que 0, pero es mayor a -1. Y entonces, ojo aquí, tendríamos que el cambio porcentual de la demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. Eso es cuando ocurre al revés, cuando un producto tiene muy poca demanda porque su precio es muy alto. Entonces, ojo, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, hoy en día no todos pueden adquirir una computadora Mac. Entonces, ¿por qué? Porque es muy cara y entonces el precio subió y la demanda es muy poca. Esencialmente sabemos que para los que tenemos Windows es más que suficiente, claro, comprar una computadora, no un teléfono.
en términos de una computadora, pues es conveniente una que tenga una buena velocidad o bien que tenga un buen sistema operativo, pero si nos restringimos a Windows, no pasaría más, estaría bien. No necesitamos tener una computadora tan sofisticada como una Mac a fin de tener para nuestro trabajo, que es de pronto, si pensamos el enviar archivos, enviar correos, hacer trabajos. Entonces, aquí esto es un claro ejemplo de cuando la demanda es inelástica. Y dice, si eta es igual a -1, existe una elasticidad unitaria, es decir, el cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual del precio. Es decir, todo se mantiene bien. Es decir, hay demanda proporcionada al costo en el cual se debe de dar un producto, ¿sale? Entonces, aquí el caso de cuando eta es igual a -1 es para ustedes que estudian esta carrera como lo esencial o lo primordial. Quisiéramos que esta parte siempre coincidiera. Sin embargo, derivado de otros factores que ustedes van a ver en las materias siguientes, no siempre es posible obtener que la demanda sea una demanda elástica unitaria, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con los tipos de elasticidad? Ok, anótenlo por favor para que vayamos a un ejemplo. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Muy bien. Entonces, vamos ahora con ejemplos donde vamos a ver la parte de la elasticidad. Entonces, déjenme proyectarles uno de ellos. Ok, fíjense bien, déjenme tomar un cuadro de texto. Determine la elasticidad de la demanda para la función X es igual, bueno, déjenme poner la ecuación, X es igual a 2 sobre P. Ok, bueno, fíjense bien. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nos dan la función. Entonces, acorde a nuestra fórmula de elasticidad, déjenme aquí, voy a anotarla, tendríamos nosotros lo siguiente. Ojo, aquí nos quedaría eta es igual a P entre X, pero X en este caso, ok, creo que este color no me ayudó, X en este caso es 2 sobre P. ¿Sale? Entonces, tengo que sustituirlo y me va a quedar, ok, a ver, déjenme pongo, esta es la fórmula principal, aquí la voy a dejar. Entonces, de aquí voy a hacer algunas modificaciones de la misma. Por lo tanto, nos quedaría como X, pero X sería, en este caso, 2 sobre P. Muy bien. Y nos piden obtener la derivada de X con respecto de P. Aquí vamos a tener que hacer un paréntesis para ver cuánto nos va a quedar. Entonces, ojo, fíjense bien. En este caso, dado que no tenemos como tal o no definimos la fórmula para derivada de esa parte, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a utilizar, en este caso,
nuestro programa de Wolfram para derivar. Entonces, ojo, fíjense bien, tenemos que derivar a X, es decir, esta función la tenemos que derivar con respecto a P. Entonces, fíjense bien, ¿cómo nos quedaría? Y aquí lo voy a poner en otro color. ¿Cómo nos quedaría la derivada de X? Bueno, sería aquí fracción, derivada de X con respecto de P. Y entonces, aquí nos quedaría de la siguiente manera. A ver, déjenme proyectarles Wolfram. Ok, entonces, tendríamos nosotros, vamos a poner aquí derivada. Déjenme ver si reconoce el comando en inglés. Y tendríamos aquí 2 sobre P. Déjenme ver si es así o... Ok, dice, usa esta formulación. Ok. Derivada. Ah, miren, sí, es derivada normal. Entonces, van a poner derivada y lo que está después de la X, que era 2 sobre P. Y eso nos va a generar, es más, voy a tomar una captura. Y esa la voy a colocar en nuestro respectivo archivo original. Entonces, fíjense bien, aquí tendríamos nosotros que la derivada con respecto a P de 2 sobre P es menos 2 sobre P cuadrado, es decir, ya calculamos su respectiva derivada, por lo tanto nos quedaría que va a ser menos 2 sobre P elevado al cuadrado. Y esa parte la voy a sustituir justamente acá. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es justamente el hecho de simplificar esta expresión. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero vamos a tratar de resolver esta división que voy a tomar acá, que la voy a poner en color morado. Y entonces prácticamente, déjenme aquí colocarlo de color morado, sería P entre 1 y lo tengo que dividir entre 2 sobre P. Y entonces esto nos quedaría igual. Recuerden que esto va a ser cruzado, la división de fracciones es cruzada. P por P me quedaría P elevado al cuadrado, entre 1 por 2 es 2. Entonces ese es el resultado que me quedaría. Por lo tanto, tendríamos nosotros que va a ser P al cuadrado entre 2. Déjenlo anoto aquí. Ahí está. Y recuerden que la multiplicación de fracciones va a ser directa. Entonces nos va a quedar igual a menos, sería fracción P al cuadrado por 2 es 2P elevado al cuadrado. 2 por P al cuadrado me queda 2P elevado al cuadrado. Y cuando yo divido 2P cuadrado entre 2P cuadrado me queda menos 1. Por lo tanto, aquí si determinamos la elasticidad, podemos concluir que para esta función, la elasticidad de la demanda es unitaria, ¿sale? ¿Por qué? Porque acorde a lo que nosotros tenemos relacionado al parámetro, si eta es igual a menos 1, existe una elasticidad unitaria. Entonces, quiere decir que la proporción de la demanda con el precio se mantienen iguales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes indican. Yo me perdí ahí donde, a ver, espérame, a ver. De la derivada de x de menos 2p al cuadrado. Ahí fue donde me perdí. Ahí me podía volver. Claro, este lo vamos a obtener en nuestro programa que utilizamos de Wolfram Alpha. ¿Cómo le vamos a poner? Bueno, tu función sabes que es 2 sobre P. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí, sí. Ok, entonces, en el programa de Wolfram, tú vas a anotar el comando así como tal, derivada. Abres corchete y pones aquí donde dice fracción, vas a colocar 2 y abajo P y le vas a dar Enter. Cuando le das Enter,
te dice derivada y te va a quedar menos 2 sobre p al cuadrado. Ya te da en automático la derivada. Y eso fue justamente lo que he colocado aquí, que es la parte de la foto, pero lo pasé aquí porque lo necesitaba para poder entender cómo sustituía. Y ya nada más se pone donde dice dx sobre dp. Es decir, p es el que tenías aquí de la fórmula. La x, pues sabes que la x es 2 sobre p. Ahí está. Y la derivada de x con respecto de p te resultó menos 2 sobre p cuadrado. Y aquí lo sustituí. No sé si hasta aquí soy claro. Sí, sí, no, me había perdido una sustitución, pero ya lo vi aquí. Sí, está bien, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, bueno. Termínenlo de anotar, por favor, para que podamos continuar. Claro, se puede cualquier valor permitido para la función. De eso no debe de haber ningún problema. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Continuamos entonces. Y ahora vamos al siguiente ejemplo, pero déjenme aquí porque son como varios casos. A ver, déjenme, aquí lo voy a copiar y lo voy a tratar de pegar acá. Ok, ahí está. Y lo voy a poner en tamaño 18. Ok, ojo, esta es la fórmula de la elasticidad. Dice, determina la elasticidad de la demanda si, y aquí déjenme ponerlo en términos de una ecuación. X es igual a 500, a ver, déjenme ver si es 500 o era 5000. Es 500 por 10 menos P. Ok, ahí está. Para cada valor de P. Es decir, P es igual a, déjenme ponerlo, 2, 5 y 6. Ok. 2, 5 y 6. Muy bien, muchachos. ¿Cómo le vamos a hacer para poder determinar el tipo de demanda elástica que tenemos? Bueno, de aquí primero vamos a tener que derivar la función. Ya sabemos que por un lado, x es igual a 500 por 10 menos p. Ahí está. Ahora, aquí el caso es cuál es la derivada, y aquí lo voy a plantear, cuál es la derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a p, ahí está. Entonces, para eso vamos nosotros a tener que utilizar el programa. Entonces, ojo, vamos a derivar 500 por 10 menos p. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a proyectar Wolfram. Y vamos a poner aquí donde dice derivada, va a ser 500 por 10 menos P. Cerramos paréntesis, damos Enter y su derivada me queda en este caso menos 500. Ok, ahí ya lo tendríamos. Entonces, déjenme nada más aquí, voy a poner el menos 500.
y nos quedaría que la derivada es menos 500. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a sustituir en nuestra función de demanda. Por lo tanto, nos quedaría P sobre X, pero X sería 500 por y tendríamos 10 menos P. Ok, y su derivada, recordemos, nos va a quedar menos 500. Entonces, ojo, de aquí nos quedaría paréntesis y sería menos 500. Esto va a ser igual y nos quedaría. Recuerden, en esta ecuación podemos simplificar este 500 con este 500 que está aquí. ¿Por qué? Porque son el mismo número arriba y abajo. Por lo tanto, nos quedaría más por menos, va a quedar aquí menos. Y va a quedar P y abajo va a quedar 10 menos P. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que acabo de realizar? Si hay alguna duda, indíquenmelo, ¿eh? Ok, bueno, entonces prácticamente aquí la demanda elástica nos quedaría como menos P entre 10 menos P, pero el criterio no es concluyente porque no estoy diciendo más. Pero ¿qué sí puedo hacer? Pues debo de sustituirle los valores que me están indicando ahí relacionados a la P. Entonces vamos a comenzar con P igual a 2. Entonces aquí vamos a colocar, primer caso, voy a poner inciso A, P igual a 2. Entonces si P es igual a 2, eso significa que en esta fórmula que nos acaba de salir, vamos a sustituir el 2. Entonces aquí me quedaría 2. Esto es igual a menos y sería fracción, sería 2. 10 menos 2 es 8. Y esto en decimal me quedaría menos 0.25. Y acorde a nuestro criterio, déjenme aquí nada más, voy a ponerlo en verde. Ok, ahí está. Tendríamos que nos quedó que la elasticidad aquí sería de menos 0.25. Entonces, fíjense bien, acorde al criterio que nosotros tenemos, como está entre 0 y menos 1, entonces es una demanda inelástica. Entonces, para el caso de menos 0.25, denotamos que la demanda es inelástica. ¿Dudas hasta aquí? Ah, claro, lo estoy tomando con respecto al segundo punto que tenemos acá. Entonces aquí, reitero, denotamos que la demanda es inelástica. ¿Dudas? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, no está difícil, nada más hay que seguir bien las fórmulas y hacer las sustituciones debidas. En el primer ejercicio no hicimos ninguna sustitución porque al final me quedó únicamente menos 1, entonces no había más que hacer. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Entonces duplico diapositiva y ahora vamos con el segundo término que es P igual a 5. Entonces aquí en lugar de la P sustituyo el 5 y me queda 5 acá y me queda menos 5. Entre 10 menos 5 me queda 5, lo cual me quedaría menos 1, lo cual decimos que la demanda es inelástica unitaria. ¿Por qué? Porque me quedó menos 1, pero me quedó aparte la unidad. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Muy bien. Vamos entonces ahora a obtener la última que sería P igual a 6. Entonces, fíjense bien. Aclaro, esto de que P sea igual a 2, P igual a 5, P igual a 6, se refiere al precio. Pero como no le puse unidad monetaria, se puede entender que pueden ser 2, 5, 6 pesos, 2, 5, 6 dólares, 2, 5, 6 libras esterlinas, 2, 5, 6 liras turcas. Entonces, en este caso, está abierto a la interpretación, pero insisto, nada más hay que tener cuidado con respecto, ya cuando lo dé contextualizado, ahí sí, pero ahorita por el momento lo estoy dando como arbitrario. Y tendríamos como inciso C, tendríamos para P igual a 6. Entonces sustituimos y nos va a quedar aquí 6 entre 10 menos 6. Aclaro, no se refiere a que siempre sea P entre 10 menos P negativo. No es así, sino eso va a depender de cómo nos quede una vez de que cuando derivamos y sustituyamos en la fórmula original, me quede ya la función nueva relacionado al parámetro eta que corresponde a la elasticidad. Y aquí nos quedaría, sería 6, y aquí tendríamos 10 menos 6 es 4, lo cual nos queda menos 1.5. Y entonces estamos en el caso donde dice que la demanda es elástica si eta es menor que menos 1. Ojo, recuerden que desde la perspectiva de los números negativos, cuando se va haciendo más grande el número es más pequeño, ¿vale? Es como el caso contrario, o sea, nosotros sabemos que 1 es más chico que 1.5. Entonces, 1.5 es más grande, entonces va hacia la derecha, pero no se nos olvide que como es negativo, eso tiende a ir hacia la izquierda. Y mientras los números que sean negativos son más pequeños cuando van creciendo, quizás suena un poquito raro, pero no es tan descabellado, nada más hay que ubicarse en la recta numérica. Y entonces aquí nos quedaría que la demanda es elástica. ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta parte de la elasticidad? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor. Perdón, Miguel, ¿ibas a comentarme No, todo algo? bien, maestro, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a agregar uno adicional. ¿Qué pasaría si P es igual a 1? Reitero, no está ahí en el texto, pero vamos a agregarlo nosotros. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y nos quedaría, ¿qué pasaría? Y lo voy a poner aquí, inciso D, sería P es igual a 1. Si P es igual a 1, nos quedaría fracción y nos quedaría 1 entre 10 menos 1. Y esto me quedaría igual a menos fracción y me quedaría 1 sobre 9. Esto me va a quedar, sería menos y tendríamos 1 sobre 9, me quedaría 0.11 aproximadamente porque es periódico. Entonces, como nos quedó menos 0.11, es decir, fluctúa entre, y déjenme aquí ponerlo, entre menos 1 y 0, el cambio porcentual de la demanda es menor que el cambio porcentual del precio, entonces decimos que la demanda es inelástica. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, hasta aquí llega nuestro examen de economía matemática. El examen de matemáticas financieras 2 llega hasta la parte de amortización, que ya vieron no es tan complicado y lo dejé al final justamente porque los otros que le precedieron eran un poquito más complejo por el desarrollo de las sucesiones. Entonces, no se les olvide, número 1, la parte de la última tarea que vence hoy a las 10 de la noche, ¿sale? El objetivo es para que me dé tiempo de calificarla y aclaro, ya posterior a eso se subirá el examen para que ustedes puedan resolverlo de manera inmediata. Recuerden que son 2 y que deben de adjuntar la evidencia de cuando terminan. Es decir, lo que les aparezca cuando envían la parte del examen,
va a ser ese que le van a tomar foto y lo van a subir a Classroom. Las calificaciones del examen no se van a saber hasta el día lunes, como aproximadamente 6, 7 de la noche, antes de que yo suba la lista de los no aprobados. ¿Por qué? Bueno, porque les comentaba que luego sucede en que como ya tienen la respuesta, se las pasan a otros compañeros. Eso no va a ocurrir en estas materias, justamente porque lo que hago es poner lo que se entregue hasta que yo lo decida. Y eso es hasta cuando ya voy a poner la lista de los no reprobados. Ah, claro, 6, 7 aproximadamente, pero si las tengo antes, ustedes van a recibir la notificación por su correo institucional. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a lo que acabo de comentar sobre el examen? No, maestro, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Quedan 4 minutos, pero pues ya no lo considero apropiado para hacer otro ejercicio. Inclusive ya con esto tenemos lo suficiente para poder enfrentarnos a un examen de este tipo, ¿sale? Entonces, bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias por haber asistido a todas las sesiones en esta segunda ocasión que nos estamos viendo. Espero y volvamos a coincidir en alguna otra, quizás estadística, no sé si, creo que sí llevan ustedes, pero bueno, sea cual sea, pues les deseo todo lo mejor y pues vamos a seguir en contacto mediante Classroom y pues les deseo que hayan disfrutado del curso y que no haya sido tan difícil. Sabemos que de pronto cuando se dice matemáticas se entiende que es algo complicado, pero créanme, es solamente un proceso de razonar y el ver cómo se va relacionando una cosa con otra. De mi parte es todo y muchísimas gracias por haber asistido. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias, Gracias. profe, hasta luego. Hasta luego.